Bien, para solucionar nuestro sistema de ecuaciones de nuestro proyecto de intercambiador, pues básicamente nos damos cuenta que tenemos dos ecuaciones diferenciales, cada una de ellas representando la ecuación gobernante de nuestras incógnitas de temperatura del agua y temperatura del vapor. Bien, entonces en cada una de esas ecuaciones nosotros tendremos que indagar cómo despejar nuestra temperatura del agua y temperatura del vapor respectivamente. Bien. Eso lo haremos si nos fijamos. Tenemos unos términos muy organizados. ¿Sí? Al lado derecho tenemos igual unos términos cuyos componentes en su mayoría son conocidos, son datos conocidos. Bien, pero también tenemos que en esos términos entran las incógnitas de cada una de esas ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos que nosotros componer pues estas dos señales grandes de los términos de la derecha, ¿cierto? Aún como operaciones dependiendo de la incógnita, ¿cierto? Entonces acá pues seguramente entrará nuestra incógnita también a estar en esos términos del lado derecho, ¿bien? Y con esa suma de esos términos del lado derecho, nosotros podríamos llegar y dividirlos, ¿cierto? De pasar este factor de las ecuaciones del término del lado izquierdo a dividir al lado derecho y básicamente tendríamos el cambio de las temperaturas en el tiempo. Haciendo la integración de ese cambio, pues encontraríamos nosotros finalmente nuestras incógnitas cuya señal pues entrarían a pasar a esas señales que yo sumé previamente. En términos de la tercera y la cuarta ecuación, pues yo puedo despejar, fijémonos de aquí, tenemos las temperaturas interior y exterior del tubo. Entonces, en la primera ecuación yo podría despejar nuestra incógnita de temperatura exterior, ¿cierto? En nuestra cuarta ecuación te podría yo despejar la temperatura interior del tubo. Y si nos fijamos, pues estas son ecuaciones ya no diferenciales, sino son ecuaciones algebraicas. Entonces podríamos despejar esa incógnita. ¿Y cómo la despejamos? Imaginémonos que en la tercera tenemos de incógnita la temperatura exterior del tubo. Pues yo podría, por ejemplo, aquí pasar este término, ¿cierto? Este factor multiplicando a la incógnita, lo podría pasar al lado derecho. Si aquí tenemos un signo menos, aquí me quedaría como más. Y entonces yo tendría esta incógnita, ¿cierto? La podría factorizar de esos dos términos. Me quedaría este factor más este factor. Todo esos datos conocidos, ¿cierto? Por esa incógnita. Y al lado derecho yo podría pasar este factor de acá, de la temperatura del agua, por estos coeficientes, los podría pasar aquí al lado derecho a sumar por la señal de la temperatura interior por este coeficiente de acá, estos dos coeficientes de acá. Entonces yo con esa suma del lado derecho, yo la podría pasar, podría los factores que haya factorizado al lado izquierdo, pasarlos a dividir a esa suma del lado derecho y podría despejar yo finalmente mis temperaturas. Lo mismo aquí en la ecuación 4 con mi temperatura interior. Así factorizando, haciendo un ejercicio algebraico, y por esto se llama álgebra de bloques también, haciendo un ejercicio algebraico yo puedo factorizar esa temperatura interior y despejarla. Bien, aquí hay otro comentario que les tengo que hacer y es que, bueno, la mayoría de las cosas aquí están resaltadas en verde, son datos, fíjense, son las densidades del vapor, del agua, los coeficientes específicos, el flujo másico de entrada de cada uno de ellos y las temperaturas a su entrada. También el coeficiente de conductividad y la geometría de nuestros intercambiadores. ¿Listo? El coeficiente de conductividad térmico del metal que está componiendo nuestro tubo. Como incógnitas, pues tenemos todas esas temperaturas de las que acabo de hablar, pero también los coeficientes de transferencia de calor por conducción forzada, por convección forzada, perdón. Entonces, esos coeficientes, por el momento, los vamos a dejar conocidos, pero la gracia de nuestro proyecto es que los podamos describir como funciones dinámicas que dependen de los números adimensionales siguiendo nuestra teoría de la transferencia de calor. Entonces son números adimensionales como el Reynolds, el Prandtl, el Nusselt, el Grashof. Todos esos los usaremos para calcular estos coeficientes de convección forzada en el interior y en el exterior de nuestro tubo. Bien, entonces aquí yo ya les tengo preparado previamente todo el diagrama de bloques que da solución a nuestro proyecto del intercambiador de calor.
Y si nos fijamos, estamos igual considerando términos conocidos, son todos estos parámetros de entrada al lado izquierdo. Esos parámetros pues los he dejado constantes, fíjense que es la temperatura de entrada al vapor, el flujo másico de entrada al vapor, es la densidad del vapor, es el calor específico del vapor, el flujo másico del agua de enfriamiento, la temperatura del agua de enfriamiento a la entrada, la densidad del agua, el calor específico del agua, el volumen de la cavidad del intercambiador, o sea, si todo lo que está por fuera del tubo, ¿cierto? Todo lo que está entre el tubo y la carcasa, mejor dicho, el volumen de la carcasa, donde fluye el agua, el diámetro interior del tubo, el diámetro exterior del tubo, la longitud del tubo, y fíjense que con estos parámetros geométricos del tubo, pues yo puedo calcular, por ejemplo, el área exterior, el área interior de superficie entre el vapor y el fluido y el tubo interior, o en la superficie exterior de contacto entre el tubo y el agua de enfriamiento. Y también podría yo calcular, por ejemplo, el volumen interior de vapor, ¿cierto? El volumen interior del tubo, pues me da esa cavidad en la que está fluyendo vapor. También la conductividad térmica, conducción, la constante de conducción de nuestro metal constitutivo del tubo y el espesor de la pared del tubo. Todos esos parámetros, ¿listo? Aquí en esta región del diagrama de bloques, pues tengo yo resuelta cada una de las ecuaciones diferenciales. En la parte de arriba estaré yo definiendo la temperatura del vapor y aquí en la inferior estaré yo definiendo la temperatura del agua de enfriamiento. Entonces comencemos con los términos que tenemos nosotros que componer. Fijémonos en este, tiene que ver con la masa del vapor, ¿cierto? Por su calor específico, por su temperatura de entrada del vapor. Si nos fijamos, pues tiene que estar por acá. Esta es la masa, ¿cierto? Masa del vapor por este de acá, que es la temperatura de vapor. Bueno, mejor comencemos por la parte de acá. Si nos fijamos aquí tenemos esta integral, querrá decir que en este punto estoy yo teniendo el cambio de la temperatura del vapor en el tiempo y al integrarla pues aquí tendré la temperatura del vapor como salida. La voy a poner acá, temperatura del vapor. Esta es nuestra salida de temperatura del vapor. Con esa temperatura del vapor, fijémonos que nosotros podemos venir acá y calcular los dos términos, porque en estos dos términos se involucra la temperatura del vapor. En un término yo la resto de la temperatura de entrada del vapor, que será este término de acá, y en otro yo resto la temperatura interior del tubo de esa temperatura del vapor. Entonces fijémonos que acá en esta entra positiva, esta negativa, pues será nuestra temperatura de el interior del tubo, y acá pues ya he aclarado que es la diferencia entre la temperatura de entrada y la temperatura actual dentro de la cámara del vapor. Bien, esas dos diferencias vienen siendo estos términos de acá dentro del paréntesis cuadrado, los tengo que multiplicar por esos coeficientes y luego sumarlos entre sí. Entonces acá en cada uno de estos bloques yo tengo sus productos, ¿cierto? Acá el que veníamos hablando es por el flujo másico del vapor y es también por la temperatura, perdón, por el calor específico del vapor, ¿bien? Y este otro de acá viene estando multiplicado por el coeficiente de convección exterior del tubo, ¿cierto? Este H sub A, que es el que yo tengo aquí, bueno, este perdón es H sub B, A y H sub B. Aquí tengo ese problemita, este es H sub B y este de acá será H sub A. Las tengo al revés. A ver. Quedó en responder mi Simulink. Voy a guardar. Aquí está. H sub E ya existe, es verdad. Sí. Le voy a poner entonces H sub vapor para que no me tenga problema el Simulink y H sub A. Perfecto. Entonces aquí entraría ese H sub B del vapor a multiplicar a nuestra
en nuestra diferencia de temperaturas, y aquí viene, nosotros tenemos calculado cuánto es nuestra área superficial de contacto entre el vapor y el tubo. Y eso, si se fijan, es el diámetro inicial, diámetro interior, perdón, por pi. Ese diámetro por pi me da la circunferencia interior del círculo transversal interior, y yo lo multiplico por la longitud y me da todo ese área interior de contacto entre el vapor y el tubo. Perfecto. Esa es nuestra área de transferencia de calor. Y aquí tenemos entonces esas señales compuestas. La primera entra a sumar, la segunda entra a restar, ¿cierto? Esta primera entra a sumar y esta segunda entra a restar. Y ya solo nos quedaría dividir esa señal sobre todo esto, densidad por volumen de la cámara interior por el coeficiente de calor específico del vapor. Y aquí está esto. Entonces, ese es este término de acá, ¿cierto? La densidad del vapor multiplicado por el calor específico del vapor y multiplicado por este de acá, que será nuestro volumen, y nuestro volumen, si se fijan, es el diámetro interior al cuadrado por esta constante de acá, es pi cuartos, pi sobre 4, entonces diámetro al cuadrado por pi sobre 4 me da el área del círculo interior, y eso lo multiplico yo por la longitud total del tubo y me da todo el volumen interior de nuestra cavidad, de nuestro tubo en el cual está el vapor. Y es todo este coeficiente, todos estos términos de acá, pues pasarían al lado derecho a dividir, ahí está en el denominador, la señal que yo traigo de suma de los dos términos grandes. Y ahora sí acá, pues entonces estaría encontrando este cambio de la temperatura del vapor en el tiempo, que integrada efectivamente me da mi temperatura de vapor. Perfecto. Exactamente lo mismo está pasando acá con mi temperatura del agua, ¿sí? Entonces yo tengo acá el cambio de la temperatura del agua, aquí tendré la temperatura del agua tras la integración de ese cambio. Entonces esta es la temperatura del agua de enfriamiento. Bien, ahí sale en esta señal, no en esta que acabo de resaltar, sino en esta horizontal. Aquí lo voy a poner abajo para que no se confunda. Listo. Y de esta pues también tengo esos dos términos de diferencias entre temperaturas. Por un lado tengo la temperatura de entrada de esa agua menos la temperatura actual que estoy calculando, y esto es este término de acá, temperatura de entrada del agua menos la temperatura calculada ahora mismo. Y por el otro tengo la temperatura del agua, temperatura exterior menos esa temperatura del agua. ¿Listo? Entonces la temperatura exterior pues es esta señal que sale de por acá, bueno, que después la calcularé en este otro tramo de bloques. Entonces fíjense que yo voy construyendo esos bloques, pero ahí puede haber cables que todavía no vaya uniendo, porque yo los dejo para después irlos conectando hasta el final. Entonces estos dos términos pues vienen acá y se multiplican cada uno por los coeficientes adecuados. En este último que estamos hablando pues tiene que ver con el coeficiente de transferencia de calor exterior y el área exterior de contacto entre el agua y el tubo, y este es este coeficiente que estoy acá inventando que es constante, pero ya dijimos que es una función calculada con los números de Reynolds, etc. Bien, y viene acá también a multiplicar el área exterior del tubo. El área exterior del tubo es el diámetro exterior por pi, por la longitud completa de nuestro tubo. Eso es básicamente la extrusión de esa circunferencia, es toda la área de sección transversal de la superficie en la cual se realiza la transferencia de calor. Y en el otro término tengo aquí la multiplicación por el coeficiente de flujo másico de entrada al agua por su calor específico. Entonces estos son estos términos de acá, viene el flujo másico de agua y viene también el calor específico, que es el calor específico aquí del agua. Se suma un término, este término menos este otro término, aquí está esta función, y de nuevo entra y pasa acá a dividirse por esos coeficientes que son la densidad del agua líquida, su calor específico y el volumen de la carcasa. El volumen de la carcasa pues yo básicamente no lo calculo como en términos de geometrías más primitivas, como por ejemplo los diámetros del tubo o la longitud del tubo, sino que yo pues tengo que saber cuánto es
el volumen de la carcasa como un dato inicial de nuestro modelo o como un dato a variar para modificar el diseño, pero de todas formas conocido de cómo es esa distribución de la carcasa. Puede ser un cubo, puede ser un elemento prismático, puede ser una esfera, yo no sé qué tipo de geometría tenga, pero tengo que saberle calcular, saber obtener ese volumen interior. Bien. Y luego pues entra a dividir esos coeficientes del lado izquierdo, entra a dividir aquí al lado derecho y puedo separar el cambio de la temperatura en el tiempo que integrada efectivamente me da la temperatura del agua de enfriamiento. Listo. Entonces ya soluciono esas dos ecuaciones primeras diferenciales y ahora vengo acá a contarles cómo incluir el álgebra de bloques en estas dos ecuaciones algebraicas con la factorización que acabamos de decir. ¿Listo? Entonces acá, pues fijémonos que yo tengo la separación, ¿cierto? Aquí hasta en este bloque de acá saldrá nuestra temperatura exterior y acá a esta salida saldrá nuestra temperatura interior. Le voy a poner directamente esos rótulos. Esta va a ser la temperatura exterior del tubo y esta otra de acá va a ser nuestra temperatura interior del tubo. Listo. Entonces, ¿yo qué hice? Pues fue factorizar, ¿cierto? Esos dos términos, estos dos términos. Entonces pasé esta aquí al lado izquierdo, la factoricé y si se fijan en la factorizada, me quedaron estos dos coeficientes de aquí sumando. Entonces cuando lo paso al otro extremo, pasarían a dividir y ese sería entonces este denominador de acá abajo. Entonces esa suma de esos dos términos. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con nuestra ecuación de la temperatura interior al yo pasar este acá, o pues de nuevo puedo pasar este más bien aquí al lado derecho para que queden positivos esos dos términos que se suman entre sí y que al pasar al otro lado para separar la temperatura pues quedan dividiendo. Perfecto. Y como numeradores quedan en el término de la ecuación 3, pues queda este de acá, pasa positivo al lado derecho, y este de acá de la temperatura interior, cada uno de ellos multiplicado por estos coeficientes, ¿cierto? Para poderlos separar y pasar al lado derecho. Esas dos, pues van a sumar en esta ecuación de acá de la temperatura exterior, y en cambio en la de la temperatura interior, pues yo pasaría este de temperatura exterior, lo pasaría aquí al lado izquierdo, me pasaría a ser un valor positivo, efectivamente, entonces me queda todos estos términos de acá multiplicado, sumado, más este término de acá, esta multiplicación. Y bien, ahí están estos dos términos, ¿sí? Que no sé por qué están negativos. Voy a revisarlos. Porque yo de todas formas lo que hice fue pasar esta acá al lado izquierdo como negativo y esta acá la pasé a temperatura del vapor izquierdo como negativo. De todas formas, negativo y negativo se me cancelan. Aquí deberían ser también dos positivos. Esto voy a ponerlos acá, voy a cambiar esta lista de signos. Deberían ser de todas formas dos positivos. Perfecto. Perfecto, ahora sí me cierra. Este lo paso acá, positivo, y este lo paso acá. Me quedan a todos positivos. Perfecto, listo. Ahí ya lo modifiqué, está bien. Y esos términos entonces pues tienen que ver con todas estas multiplicaciones de acá. Si se fijan, estas multiplicaciones tienen que ver con aquí los denominadores, con estas señales que entran acá, ¿sí? Esta señal y esta señal de acá, previamente a unas multiplicaciones, igual que acá. Fíjense que estas señales de los denominadores que suman son señales que salen de acá, pero son previos a unas multiplicaciones. ¿Por qué son previos a esas multiplicaciones? Porque si se fijan, estos coeficientes, cuando yo los factorizo de nuestra incógnita de temperatura exterior en el lado izquierdo, pues nos quedan básicamente solo estas señales, esta coeficiente de convección por el área exterior, más el coeficiente de conducción por el área exterior sobre el espesor, ¿sí? Entonces, esos me quedan así solitos, esos dos en el denominador. Pero en el lado derecho, esos términos vienen multiplicados por estas otras dos variables, ¿sí? Por la temperatura del agua
y por la temperatura de entrada, interior del tubo. Entonces aquí esas son las multiplicaciones que yo hago. Si se fijan, estas son las señales de temperatura exterior, ¿cierto? Que vienen ahí a multiplicar a nuestro coeficiente de conducción por el área interior sobre el espesor, ¿cierto? Estas son estos términos de acá, coeficiente de conducción por el área exterior o el área interior sobre el espesor. Fíjense que estas señales me mandan a todas estas cosas. Este es el espesor, siempre entra a dividir. Esta señal de espesor siempre entra a dividir en esos términos. Y en cambio todas estas de acá, por ejemplo esta, entra a multiplicar y es nuestra área. Nuestra constante de conducción, y esta otra pues será aquí nuestra área exterior o nuestra área interior. Esta será nuestra área exterior de conducción y esta de acá será nuestra área interior de conducción. Listo, perfecto. Entonces esos términos de acá vienen y son multiplicados por nuestras variables de temperaturas, ¿sí? De temperatura respectivamente. En este caso multiplica la temperatura exterior, efectivamente acá multiplica todo esto a nuestro dato de temperatura exterior, ¿cierto? Temperatura exterior, y en cambio este otro entra acá a multiplicar nuestro dato de temperatura interior que sale de acá, ¿sí? Aquí están estos. Bien. En el otro coeficiente, este de acá de convección por el área exterior, entraría a multiplicar la temperatura del agua o la temperatura del vapor en el caso de la cuarta ecuación. Entonces es este bloque de acá, fíjense que este coeficiente, ¿cierto? Coeficiente del agua, aquí sí está bien, coeficiente del vapor, aquí me quedaron cambiados, aquí tengo este error, este de acá, básicamente es el de vapor, es este de aquí, y en cambio este de acá es el de agua. Perfecto, ahora sí. Estas dos de acá, ¿sí? Vienen siendo el producto de ese coeficiente por nuestra área de transferencia de calor, y esa área pues es esa misma área que estoy yo multiplicando acá en el término de conducción. Será la interior, será aquí la exterior, y en este caso pues será nuestra área interior que viene aquí abajo. Sí, área interior. Listo. Y estas, pues como siempre, pues las multiplicamos, estos coeficientes, pues por nuestras temperaturas, en este caso por la temperatura del agua, y en el de la cuarta por la temperatura del vapor. Entonces aquí esta multiplicación viene siendo dada por la temperatura del vapor, perfecto. Y aquí esta otra de acá viene siendo dada por la temperatura del agua a la salida, perfecto, ahí está. Entonces ya compusimos acá, fíjense de nuevo, todas estas dos grandes regiones, todas estas que tengo acá seleccionadas, pues me solucionan entre sí las ecuaciones 3 y 4 de temperatura interior del tubo y temperatura exterior del tubo. ¿Listo? Y así tenemos ya entonces nuestro diagrama de bloques total que nos soluciona todo nuestro intercambiador de calor.